Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y de una vez les recomiendo que no la escuchen solos y de noche si es que son sugestionables. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. La casa de la abuela. Esto ocurrió hace un par de años. En nuestras festividades más recientes, había notado muchísima fricción entre mi papá y mi tío. Al inicio no le puse atención porque quien tenga un hermano te dirá pues que son relaciones complicadas y hay muchos secretos. Yo conocía a mi padre mejor que mi tío, así que vi el esfuerzo que él estaba haciendo para que las cosas volvieran a la normalidad. Pero mi tío, él parecía estar muy aferrado a lo que sea que los tenía tan tensos. Y no me refiero a algo de semanas o meses. Esto duró por lo menos 5 años, si mal no recuerdo. Quizás más porque solo lo noté cuando ya estaba desarrollado. Así que en nuestra última celebración de Año Nuevo, le pregunté a mi papá directamente, «Papá, ¿qué hay entre mi tío José y tú?» «Ah, eso. Pues lo que pasa es que él está enojado porque decidimos vender la casa de la abuela después de que ella falleció en lugar de vivir ahí o rentarla dentro de la familia». «¿Y por qué decidieron venderla?», le pregunté a mi papá y él pareció agitarse un poco, claramente incómodo. «Bueno, es que tú sabes, era una casa vieja y tenía muchísimos descuidos. Necesitaba mantenimiento en todos lados, cambios de drenaje y la zona se ha vuelto muy insegura. Había una infestación de ratas y la electricidad tenía problemas. Y pues era meterle mucho dinero a algo que realmente no lo merecía». Después de ese mar de respuestas, decidí que mi tío probablemente estaba molesto por razones sentimentales. No había pasado mucho tiempo en la casa de la abuela, pero sí recuerdo que había un claro sentimiento y actitud de decadencia en el lugar. Tiempo después, estaba hablando con mi mamá sobre los precios de vivienda que estaban aumentando y lo difícil que era encontrar un lugar donde vivir dentro de la ciudad. Y ella entonces dijo algo al respecto. «¿Sabes? No vendimos la casa de la abuela porque estuviese muy descuidada». «¿En serio?», pregunté atónito. «No le vayas a decir a tus hermanos o primos sobre esto. Pero ¿recuerdas que después de que la abuela murió, tu papá y yo fuimos a limpiar el lugar?» «Sí, lo recuerdo porque me tocó tener que cuidar a todos mis hermanos y vimos una mala película que le dio pesadillas a Lily. Pero, en fin, papá y tú fueron a limpiar el lugar y ¿qué pasó?». «Bueno, pues el primer día fuimos y nos vimos con José, Claudia, Ana, Tere y Mario. Tu papá hizo que llegásemos más temprano para aprovechar el tiempo, ya que no vivimos tan cerca de la casa. Entonces empezamos a limpiar la cochera y la mayoría del sótano. Trabajamos hasta casi las 10 de la noche y estábamos exhaustos, así que elegimos dormir en el lugar». «¿La tía Tere y Mario se quedaron también?». «No, ellos tenían que ir a otro lado en la mañana, así que se fueron más temprano. Entonces fuimos al único lugar que tenía una cama, el cuarto de la abuela». «Eso es algo bastante tétrico». «Pues era eso o dormir en el suelo. Además, sospecho que tu papá tenía algo de, sentimiento por su madre. El volver a estar en su casa, limpiando sus cosas, de seguro le trajo un flujo de sentimientos para los cuales no estaba preparado. Y además él siempre fue muy apegado a ellos. ¿Sabes? Cuando tu abuelo murió, realmente le afectó a la abuela. Fue difícil para todos, no solamente su partida, sino el efecto que tuvo en ella. Siempre dijo que nunca fue la misma después de eso, y no duró ni un año antes de que ella también falleciera. Siempre pensamos que fue por tristeza hasta esa noche». «¿Cómo que hasta esa noche?». «Como te dije, nos quedamos dormidos en su cuarto, y entonces él me despertó en medio de la noche, diciendo que pensó que había escuchado algo abajo, como un animal o algo moviéndose abajo». «No, lo que él me dijo fue que escuchó a alguien llamándolo por su apodo». «¿Su apodo?». «Sí. Tu papá prendió la luz y nos miramos perplejos por unos minutos. Entonces sonó de nuevo.
Yo escuché algo, pero no sé qué fue. Él dijo que sonaba como su madre, llamándolo cariñosamente. Yo le rogué que no abriera la puerta, pero ¿cómo se podría quedar adentro como sin nada después de escuchar eso, verdad? Aún así no había nada en este mundo que me hiciese salir de esa habitación. Así que salió al pasillo y él me platicó que ahora era más claro. La voz de su madre diciendo, Beto, Beto. Y no sonaba distante o fantasmal. Sonaba como si le estuviese hablando, así como estamos ahora. Siguió el sonido de la voz y entonces llegó a las escaleras. Y ahí estaban, el abuelo y la abuela. No se veían transparentes o como muertos. Se veían, bueno, normales. La única excepción es que el abuelo se veía cansado. La palabra que tu papá dijo fue exhausto, como si estuviese a minutos de desplomarse. La abuela solamente se veía preocupada, como si estuviese triste o esperase de malas noticias. Es difícil de explicar. Sé que es difícil de creer, pero por eso nunca hablamos de esto. Al día siguiente tu papá se fue y yo encontré esto. Entonces mi mamá se paró y sacó un diario de un cajón. Entonces se volvieron a quedar otra noche, mamá. Bueno, después de que tu papá vio eso, corrió a la recámara y cerró la puerta de una manera que me asustó. Solamente hasta ese momento nos dimos cuenta de que la puerta tenía varias cerraduras, una en la manija, otra de cadena, una de cilindro y finalmente un espacio donde poner un candado. Lo más espeluznante fue que la del candado y el cilindro estaban rotas, como si alguien las hubiese roto mientras empujaba la puerta. Dejó la luz prendida toda la noche y salió de ahí a primera luz. ¿Qué? ¿Te dejó sola con los fantasmas de los abuelos? Eso no me lo dijo hasta después, y la verdad yo pensé que sencillamente el dolor de la pérdida lo tenía alterado. Además conoces a tu papá. Creo que él mismo estaba dudando de sí mismo. ¿Te parece el tipo que cree en fantasmas? Pues como te decía, encontré este diario que tu abuela empezó a escribir después de que el abuelo murió. En un inicio es bastante normal y mundano. Escribe que su terapeuta le recomendó escribir para lidiar con lo triste y sola que se sintió después de que Francisco murió. Realmente las primeras páginas no hablan de ninguna otra cosa que no sea él. Pero después de eso, habla de cosas más alegres. De sus viajes, de que salió con sus amigas o que fue a la fiesta de cumpleaños de sus nietos. Las primeras semanas ella escribió todos los días. Entonces unos sí y otros no. Y entonces, pues, ¿cómo decirlo? Las entradas se vuelven muy tristes y deprimentes. Como esta de aquí, mira. Entonces mi mamá abrió una página cuya esquina estaba doblada. Lo único que decía era: pasé un tiempo en el jardín. Extraño a Francisco. La letra estaba muy temblorosa, pero realmente eso solo hacía sentido. La abuela nunca había tenido el pulso firme y en sus últimos días su artritis se había puesto muy mal. Hijo, ¿sabes que el jardín era el único lugar al cual tu abuela nunca iba, verdad? No, nunca me dijeron eso. Ahí fue donde tu abuelo tuvo su infarto. Ella nunca iba a ese lugar. Siempre lo evitó desde entonces. Pero mira, sigue leyendo. La próxima entrada estaba con fecha de 10 días, y pues solamente decía: me siento sola. En cuanto levanté la vista del diario, vi que mi madre me estaba mirando fijamente, con una seriedad que la verdad me inquietaba. Esto era sumamente extraño, ya que por lo general ella trataba de ser siempre una presencia positiva o reconfortante. La mirada que me estaba dando en ese momento incluso llegaba a darme miedo. De aquí en adelante todo se vuelve... Y fue todo lo que dijo, a pesar de que nos quedamos en silencio por segundos después de eso. La próxima entrada eran 2 semanas después de la última y decía: ayer en la noche me desperté a la mitad de la noche. Creo que escuché algo abajo, así que prendí la luz y me puse mi aparato auditivo. Traté de escucharlo de nuevo. Pasó casi 1 minuto y entonces lo escuché de nuevo. Sonaba como si la televisión estuviese prendida abajo. Pero yo había estado leyendo esa tarde porque siempre me quedaba dormida enfrente de la tele. Así que me puse mi túnica y salí de la recámara.
Ahora lo podía escuchar más claro. Sonaba como la voz de Francisco, y estaba diciendo Elena. Pero no era un grito, tampoco un susurro o un lamento o algo así. Fui a las escaleras y lo vi. Estaba a punto de correr a abrazarlo, pero entonces vi su mirada y, bueno, no era él, era mi Francisco, pero se veía muy triste, triste y cansado. Me miró y volvió a decir, Elena. Hubo algo en ese momento que me llenó de terror y causó que corriese a la recámara y cerrase la puerta. Sé que no estoy loca, sé que Jesucristo no permitiría esto, pero yo vi lo que vi. La próxima entrada era del siguiente día. Traje al cerrajero para que pusiese más cerraduras a la puerta de mi recámara. Me dio miradas curiosas e hizo varias preguntas que pasó como bromas, pero realmente quería sacarme algo. Yo no le dije nada y sé que no estoy loca. Anoche cuando fui a dormir, cerré todas las cerraduras. Dejé la televisión y las luces prendidas y me pareció escuchar a Francisco de nuevo. Pero tenía la televisión prendida, así que no puedo estar segura. La siguiente entrada era 2 días después. Estas últimas noches he estado durmiendo con la televisión y las luces prendidas. No me ha despertado Francisco de nuevo. La entrada que seguía era de la siguiente noche. Fui a comer con Laura hoy. La verdad quería decirle sobre Francisco, pero no me atreví. ¿Cómo es que alguien podría creer algo así? Ella me estaba hablando de un viaje que ella y Ruth querían hacer en el otoño a los edificios de la época colonial. Creo que debería ir con ellas. Hay algo en esta casa que me está afectando. Tuvimos que terminar la comida temprano porque empezó a chispear y a ella no le gusta manejar bajo la lluvia. La siguiente entrada estaba ese mismo día a las 2:30. La electricidad se ha ido. Puedo escuchar a Francisco llamarme por detrás de la puerta. Abrí las cerraduras y me asomé con la puerta entreabierta. Lo vi, en el piso. Estaba boca abajo, arrastrándose como un animal en dirección a mi puerta. Se veía terrible. No sé cómo explicarlo, pero ahora sí parecía un cadáver o un muerto viviente. Su cara estaba deshaciéndose y sus manos ahora solo eran huesos y piel. Pero sus ojos fueron lo que más me desconcertó. Él estaba gruñendo. Él me quería devorar. Había solo una última entrada. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Una y otra vez. Quizás se escribió todo eso en una sola noche o en varias sesiones. Era imposible saber. Entonces mi mamá dijo, nunca te dijimos lo que realmente pasó con tu abuela. Me la quedé viendo incrédulo. ¿Qué tanto habían ocultado todo este tiempo? Tu tía Ana fue a la casa más o menos una semana después de eso. Tocó el timbre pero nadie le abrió. Utilizó la llave de la puerta trasera para entrar y, una vez adentro, vio que todas las luces estaban prendidas, a pesar de que era de día. Fue al piso superior y escuchó los sonidos de la televisión emanando de la recámara de la abuela. Ella tocó y tocó, pero no hubo respuesta. Ana llamó a la policía y les dijo lo que ocurrió. Llegaron con los bomberos y paramédicos. Llegaron a romper la puerta y, por lo visto, la abuela solamente había utilizado un par de candados. La encontraron en una esquina, hecha bolita debajo de una sábana. Dijeron que por los indicios, llevaba muerta 6 días a causa de deshidratación. Después de saber lo que ocurrió, tu padre no quiso tener nada que ver con la casa, así que la vendimos y nos deshicimos de ella lo más rápido posible. No le dijimos nada a José de lo que había pasado. Estoy segura de que entenderás el porqué. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Ahora díganme ustedes, ¿han tenido o escuchado experiencias similares a esta? Si es así, los espero en los comentarios. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.